En este problema tenemos lo siguiente. Nos dan un transformador monofásico de relación 300-600 y 50 Hz. Los datos también nos dan del ensayo en vacío que se ha medido en el lado de baja, 300 voltios, 1,5 amperios, 90 vatios, y los ensayos de cortocircuito que se han medido en el lado de alta tensión. Y estos son los datos. Nos piden determinar los parámetros del circuito equivalente aproximados referidos al lado de baja tensión, que si vamos a usar el transformador de la forma en que nos indican sería nuestro primario. En el apartado B, la tensión aplicada y el rendimiento cuando la corriente de salida sea de 10 amperios y 600 voltios con un factor de potencia 0,8 natas. Bueno, vamos por partes. Vamos al apartado A, que será pues el cálculo de los parámetros del circuito equivalente expresados en el lado de baja tensión. Bien, empezamos por el ensayo en vacío. Con el ensayo en vacío tenemos los parámetros RFE y XMU, resistencia asociada a las pérdidas en el hierro y reactancia de flujo común. Entonces, resulta que los datos de las medidas están hechos en el lado de baja tensión, con lo cual los resultados que vamos a obtener de estos parámetros ya lo tenemos en el lado del transformador en el cual nos están pidiendo que lo calculemos. Con lo cual, perfecto. Bien, entonces, siguiendo el procedimiento habitual que hemos hecho en otros problemas, que podemos encontrar en otros problemas resueltos, pues tenemos RCE en el lado de baja tensión, pues será la tensión de vacío al cuadrado dividido de la potencia de vacío. ¿Vale? Tendremos 300 al cuadrado, que es la tensión del ensayo en vacío, entre 90, que es la potencia medida del ensayo en vacío. Y bueno, pues esto nos sale 1000 ohmios. Y esa ya es el valor de la resistencia que estábamos buscando. Por lo tanto, lo metemos dentro de un recuadro, como viene siendo habitual. Bien, repito, siguiendo el procedimiento que hemos seguido en otras ocasiones, vamos a calcular el coseno de phi de vacío como cociente entre la potencia del ensayo en vacío, la tensión y la intensidad. Y tenemos que es 90 vatios dividido de 300 voltios y 1,5 amperios. Nos sale un factor de potencia de vacío de 0,2. Por lo tanto, la intensidad que circula por la bobina XMU la podemos obtener multiplicando la intensidad de vacío por el seno de phi de vacío, ¿vale? Sería pues 1,5 amperios, que es la intensidad de vacío, la corriente de excitación, por raíz cuadrada de 1 menos 0,2 al cuadrado. No volvemos a explicar de dónde sale esto porque ya se ha hecho en problemas anteriores. Por lo tanto, tenemos 1,47 amperios, que sería la intensidad que pasaría por la bobina de magnetización. Por lo tanto, la reactancia de magnetización pues sería la tensión que soporta ella según el circuito equivalente dividido de la corriente de magnetización. Es decir, sería unos 300 voltios. Perdón, entre los 1,47 que acabamos de calcular, con lo cual nos sale 204,1 voltios, ohmios, como valor de la reactancia XMO en el lado de baja tensión, que evidentemente es donde lo estamos calculando. Bueno, al ser resultado final, pues como siempre lo enmarcamos, ¿vale? Ahora bien, vamos ahora a intentar calcular los otros dos parámetros que nos faltan, RCC y XCC, perdón. Estos parámetros los tenemos del ensayo en corto. El ensayo en corto se ha medido en el lado de alta tensión. Es decir, no nos va a salir los resultados en el lado en que lo deseamos. Entonces, una vez que obtengamos los valores numéricos en ohmios, los tendremos que pasar de un lado del transformador al otro con la relación de transformación, ¿vale? Bien, entonces vamos primeramente a calcular
como viene siendo habitual. No me olvido de pasar del recuadro al lápiz. Ahora sí, vamos a calcular RCC en el lado de alta tensión, en este caso secundario, en este transformador. Siguiendo los mismos pasos que, repito, hemos hecho en problemas anteriores, sería la potencia PCC entre la intensidad del ensayo en corto al cuadrado, ¿vale? Entonces tenemos que la potencia son 120 vatios, está aquí, y la intensidad son 13 amperios, que es esta, y que no se nos olvide el cuadrado. Bien, esto sale 0,71 ohmios, esto es la RCC en el lado de alta. Por lo tanto, la RCC en el lado de baja tensión, que es la que realmente nos están pidiendo, pues será M cuadrado, relación de transformación, por RCC en el lado de alta, ¿vale? No hemos calculado todavía la M cuadrado, bueno, podríamos ponerla directamente, aunque es fácil ver de que la M, si la calculamos aquí, la M sería tensión 300 voltios entre tensión de 600, pues sale 0,5, ¿vale? Pues entonces, bueno, pues vamos a ponerlo aquí abajo porque igual ahí no nos cabe. RCC en el lado de baja tensión será 0,5 al cuadrado por 0,71 y esto nos sale, lo tengo por aquí anotado, 0,178 ohmios. RCC en el lado de baja tensión. Y este ya es resultado calculado en el lado donde nos lo están pidiendo. Por lo tanto, perdón, ya lo enmarcamos. Y ahora vuelvo a repetir, como viene siendo habitual en este caso, en este tipo de cálculo, calculamos XC. Primero lo vamos a calcular en el lado de baja tensión, de alta tensión, que es donde se ha realizado el ensayo, que sabemos que es raíz cuadrada de tensión del ensayo en el lado de alta entre intensidad del ensayo en el lado de alta al cuadrado menos RCC AT al cuadrado, y esto nos sale, pues, a ver, sustituyendo datos sería 22, 13 menos el valor de RCC en el lado de alta, 0,71 al cuadrado. Y esto nos sale 1,536 ohmios, ¿vale? Entonces, ya finalmente para este apartado, el valor de la reactancia en el lado de baja será M cuadrado por el valor de la reactancia en el lado de alta. Sería 0,5 al cuadrado por 1,536 y nos quedaría 0,384 ohmios, que es la reactancia medida en el lado de baja. Bien, esto sería ya el cálculo del primer apartado. Procedemos al segundo apartado. Nos dicen la tensión aplicada y el rendimiento cuando la corriente de salida es 10 amperios, 600 voltios con un factor de potencia 0,8 en atraso. A ver, aquí vemos que nos están diciendo que la tensión de salida en el secundario es de 600 voltios. Voy a añadir una página nueva y voy a hacer una pequeña explicación que no se corresponde con la resolución del problema, sino que es una cuestión teórica que hay que tener en cuenta. Bien, si a nosotros nos han dicho en el enunciado del problema que tenemos aquí que la relación es de 300-600. Esto, como ya hemos comentado en más de una ocasión, en clase de teoría, y creo que en algún problema ha salido, quiere decir que que la tensión es de baja primario es 300 y la de secundario es 600, pero hay que indicar bajo qué condiciones. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, las condiciones son, si yo voy a considerar que la tensión del lado primario, en este caso el lado de baja, ¿no?, nominal es de 300 voltios,
Si yo considero eso, si voy a utilizar el transformador como un transformador elevador, que va a convertirse de 300 voltios en una tensión mayor, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que esta tensión, si yo considero esto, lo que va a ocurrir es que esta tensión va a ser la tensión del lado de AT, esto es primario y esto sería secundario, de vacío. ¿De acuerdo? Si yo utilizo la tensión de 300 voltios como tensión aplicada al transformador, en el lado de baja, en el lado de alta me saldrán los 600 voltios en vacío, ¿vale? Porque la relación de transformación realmente era E1 partido de E2, ¿no? Es decir, no estamos considerando caídas de tensión interna, es decir, no están circulando corrientes. Ya de esto de todas formas lo hemos hablado en los problemas. ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando el transformador bajo estas condiciones, esto, repito, es en vacío, vamos a ponerlo aquí más específicamente, cuando el transformador esté en carga, la tensión del lado de alta tensión, pues casi seguro que no será de 600 voltios. Entonces, va a depender de si el factor de potencia es unidad, si el factor de potencia es inductivo o si el factor de potencia es capacitivo. Sabemos que ocurre una caída de tensión, la sabemos calcular por CAP, y esa caída de tensión va a modificar la tensión de vacío. Sabemos que si el factor de potencia es unidad, la tensión de salida en carga, vamos a llamarle N si queréis, nominal, pues, o simplemente no tiene por qué ser nominal, vamos a quitarlo de nominal, pues la tensión va a ser inferior a la tensión de vacío. Sabemos que si el coseno de phi es inductivo, cuanto más inductivo sea, la tensión va a ser de salida, va a ser cada vez un poquito más pequeña. Así va a haber más caída de tensión dentro del transformador a medida que nosotros, solicitando la misma intensidad, aumentemos el factor de potencia. Y luego, en el caso particular de la carga capacitiva, se pueden dar tres casos. Si la carga capacitiva es muy débil, pues ocurre que la tensión sigue siendo inferior a la de vacío. Para una carga capacitiva muy específica, puede ocurrir que la tensión en carga sea igual que la de vacío. Y para el resto de valores de capacidad, pues ocurre que la tensión en carga es superior a la de vacío, es lo que llamamos efecto Ferranti, ¿no? Si ponemos una carga capacitiva en el secundario de un transformador y energizamos el transformador, aplicamos tensión en el primario, resulta que si a partir de cierto valor de capacidad de carga, pues la tensión de salida puede ser mayor de la de vacío. Entonces, en todos los casos va a haber una caída de tensión, digamos, hacia valores más pequeños, salvo en el caso capacitivo. Entonces, nos están diciendo en el enunciado del problema que la tensión es de 600 voltios de salida. Es decir, nos están diciendo que la tensión secundaria es igual que la que tendría que ser de vacío, pero estando el transformador en carga y con un factor de potencia inductivo. Es decir, si el transformador, volviendo a este análisis, ¿no? Si el transformador tiene un factor de potencia inductivo, la tensión de salida es pequeña, es menor que la tensión de vacío. Y nos están diciendo que es igual. ¿Esto cómo es posible? Pues simplemente pues, es posible de que, siendo la carga inductiva, la tensión de salida sea igual que la de vacío, simplemente aplicando una tensión superior a la nominal en el devanado primario, en el devanado en este caso de baja tensión. ¿Vale? Por eso, precisamente en este problema lo que nos piden es qué tensión se está aplicando. Si en esta situación B no se le está aplicando 300 voltios al transformador, sino se le está aplicando más tensión para que la caída de tensión interna que va a existir en el transformador sea compensada y podamos tener los 600 voltios en la salida. Aclarado este tema, que repito, esto no pertenece a la resolución del problema, pues vamos a acometer cómo se calcularía esto, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Vamos a calcular primero la caída de tensión, porque si no recuerdo mal nos pide la tensión y el rendimiento, ¿vale? Entonces, lo que vamos a aplicar es CAP. Vamos a ver, tengo el lápiz, sí. Entonces tendremos, aplicando CAP y usando subíndice en vez de primario y secundario, baja tensión y alta tensión, tendremos la tensión primaria, VT, menos la tensión prima secundaria, ¿vale?
que en este caso es AT, sería la RCC, todo hay que expresarlo en BT, ¿no? La RCC BT por la intensidad prima 2, sería la AT nominal, por el factor de carga, por el coseno de phi, que tengamos conectado al secundario, el factor de potencia del secundario, XCC en el lado de baja, y prima AT nominal por factor de carga con el que estemos trabajando, seno de phi, ¿vale? De acuerdo. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la tensión BT, la tensión del primario, haciendo que aquí aparezca la tensión que nos están diciendo que tiene que aparecer, ¿vale? Bueno, vamos a ir sustituyendo. Ya los valores de la impedancia XZCC lo tenemos. Tenemos el valor de RCC y tenemos el valor de XCC que han sido calculados anteriormente. Entonces, ¿qué nos queda? Bien, nos queda este valor de aquí, ¿vale? Realmente sabemos que ya a estas alturas del problema creo que no haría falta explicarlo mucho. Sabemos que esto de aquí, que estoy marcando en verde, realmente que sería I'2 nominal por C, sabemos que es I'2 a secas. ¿Por qué? Pues, bueno, pues vamos a explicar esto en el mismo color. Factor de carga es una intensidad perdón, nominal y aquí arriba el valor concreto de esa intensidad que tendremos, ¿no? Si estamos hablando de la I'(AT), pues sería esto, ¿vale? Entonces, si yo multiplico el factor de carga por I'(AT) nominal, que es lo que tengo aquí, realmente lo que tengo es la I'(AT), la I' que esté pasando por el transformador. Entonces, vamos a calcularla. Vuelvo al negro, usando la relación de transformación, yo sé que la relación de transformación de un transformador es una intensidad en el secundario, en este caso es AT, entre la intensidad correspondiente en el primario, ¿vale? Por lo tanto, lo podemos calcular. I'(AT) sería, me están diciendo que está pasando 10 amperios por el secundario, recuerden que el secundario es el lado de alta, me están diciendo que están pasando 10 amperios, y sé que, perdón, por no, dividido, disculpe. Y sé que la relación de transformación está en la otra página. La relación de transformación vale 0,5. Por lo tanto, tenemos 20 amperios como intensidad I'(T). Este producto vale 20 amperios, ¿vale? Tenemos el factor de potencia, el seno lo podemos calcular. Este producto vale 20 amperios, igual que este. Y tenemos los valores de RCC y XC. Lo único que tenemos que calcular es V'(AT). Lo mismo, hacemos exactamente igual que aquí. La M es una tensión primaria, una tensión del secundario referida al primario, entre la tensión secundaria, ¿vale? Entonces tenemos que lo que queremos calcular es la V'(AT), pues sería, que es esta, ahora sí, multiplicando, sería, ponemos primero la M, sería la relación de transformación por la tensión que existe en el secundario. Bueno, pues tendremos, sería 0,5 por 600, la mitad, pues 300 voltios. Entonces ya podemos aplicar CAP. Tenemos todos los datos. Podemos calcular VBT. Sería, este pasaría sumando, es decir, tendríamos 300 a ver, lo tengo aquí, 300 más RCC en el lado de BT, 0,178 por 20, que es la intensidad, el producto de estos dos parámetros, por 0,8, más la XC en el lado de baja, 0,384 por 20, y si el coseno era 0,8, el seno es raíz de 1 menos 0,8 al cuadrado, ¿vale? Entonces, resulta que la tensión que hay que aplicar en el primario sería de 307,5 voltios. Como vemos, sale una tensión mayor que la de 300, porque, como volvemos a repetir, como tenemos una carga inductiva, factor de potencia inductivo, tenemos que la tensión de salida va a ser inferior a la tensión de vacío,
y nos están diciendo que la tensión que queremos que salga sea igual que la de vacío, pues tenemos que incrementar la tensión primaria, concretamente en este valor de acá, ¿vale? Así calculamos la tensión solicitada. Y ahora el rendimiento, ¿vale? Bien, vamos a añadir una página nueva para calcular el rendimiento. Volvemos al lápiz y en principio ponemos la fórmula de rendimiento. Vamos a ver qué consideraciones tenemos que tener en cuenta aquí. El rendimiento sabemos que es potencia aparente nominal por factor de carga, por coseno de phi, por 100 para que venga expresado en tantos por ciento. En el numerador y en el denominador primero esto de aquí, más todas las pérdidas. La fórmula que en general usamos es esta, ¿vale? Lo que pasa es que aquí hay que tener un poco de cuidado. Este problema está puesto de una forma que esta expresión matemática no nos serviría si no tenemos cuidado a la hora de hacerla. ¿Por qué estoy diciendo? Bueno, para comprender un poco mejor esta fórmula tenemos que intentar recordar de dónde sale, ¿vale? Esta fórmula sale de considerar el rendimiento como potencia de salida entre potencia de salida más todas las pérdidas. ¿De acuerdo? Y evidentemente multiplicado por 100. Bueno, para que venga expresado en tantos por ciento. ¿Vale? Entonces eso quiere decir que SNC coseno de phi es potencia de salida, potencia activa de salida, y es cierto, ¿no? Si yo multiplico la potencia aparente, ¿vale? Por el factor de potencia, tengo la potencia activa, eso ya lo sabemos. Y yo sé que la potencia aparente que está dando el transformador, en este caso, pues la puedo obtener a su vez multiplicando la Sn nominal por el factor de carga, que era una de las formas que teníamos de definir el factor de carga, ¿vale? Y claro, pues nos queda el coseno de phi, es decir, esta expresión que vamos a marcar aquí en color verde, realmente es esta de aquí, ¿vale? Al igual que esta, es la potencia de salida. Es decir, no tenemos por qué poner siempre Sn, C, factor de potencia, sino si tenemos la potencia de salida ya directamente calculada, pues perfecto, ponemos directamente, sustituimos todo este término por la potencia de salida, ¿vale? Aquí tenemos igual otra vez la potencia de salida. Las pérdidas en el hierro. Las pérdidas en el hierro, a ver, se tienen que hacer bajo las condiciones de funcionamiento de la máquina, ¿vale? Entonces, lo habitual es que una máquina esté funcionando con una tensión en el primario que sea igual a la tensión a la que se hizo el ensayo en vacío, ¿vale? Entonces es habitual recurrir al ensayo en vacío. Como el ensayo en vacío se hace a la tensión que normalmente funciona en el transformador, la tensión primaria del transformador es relativamente constante, pues entonces directamente cogemos la potencia del ensayo en vacío, ¿vale? Pero resulta que tenemos el transformador funcionando a una tensión primaria superior a la tensión a la que se ha hecho el ensayo en vacío. Por lo tanto, las pérdidas en el hierro tienen que ser calculadas. Esto no está ocurriendo en este problema. Y las pérdidas en el hierro que tenemos que poner aquí, vamos a ponerlo así, tienen que ser medidas a la tensión que esté soportando el transformador en el modo en que esté funcionando, ¿vale? Y por último, las pérdidas en el cobre. Las pérdidas en el cobre, porque estas son las dos, esto de aquí, no lo he dicho, perdóname, se me ha olvidado un momento. Esto de aquí realmente es el sumatorio de pérdidas. Vaya, no sé qué ha pasado aquí. Esto de aquí es el sumatorio de pérdidas, ¿vale? Entonces, claro, las pérdidas que tenemos son las pérdidas en hierro, las pérdidas en el cobre. Volviendo al color negro, las pérdidas en el cobre, pues si tenemos el valor de las pérdidas en el cobre nominales, pues basta con que la multiplicamos por el factor de carga al cuadrado. Esto sabemos que es así. Si no tenemos las pérdidas en el cobre expresadas de esta forma, estas son las pérdidas en el cobre, ¿vale? Pues entonces lo podemos calcular multiplicando RCC por la intensidad prima 2 al cuadrado que esté pasando en ese momento, ¿no? ¿De acuerdo? La intensidad prima secundaria que esté en ese momento, que tenga el transformador en ese modo de funcionamiento, ¿vale?
Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Ya os digo que en este caso, en este problema, esta fórmula no es de aplicación directa, ¿vale? Entonces, a ver, vamos por tanto a sustituir lo que vayamos sabiendo. ¿Qué sabemos? ¿Sabemos el valor de Sn? Bueno, pues no tenemos el valor de Sn. Tampoco tenemos el valor de C. Lo que sí es cierto es que tenemos en este modo de funcionamiento, perdón, aquí tenemos la tensión de salida y la intensidad de salida. Por lo tanto, nosotros podemos calcular S, la potencia aparente que esté dando el transformador, multiplicando la tensión de salida por la intensidad de salida. Bueno, vamos a llamar AT, porque aquí no estamos usando secundario y primario, estamos usando AT y BT. ¿Vale? Son 600 voltios, son 10 amperios, por lo tanto el transformador está dando 6000 voltiamperios, 6 kVA. Eso sería este producto de acá, Sn por C. ¿Vale? Como el coseno de phi nos lo están dando, si no recuerdo mal era 0,8 inductivo, pues también lo tenemos, ¿no? Vamos a apuntarlo por aquí para no tener que estar dando muchas vueltas, ¿vale? 0,8. Entonces ya tenemos el producto de estas dos, es decir, esto es Sn por C y coseno de phi. Ya tenemos todo esto calculado, ya tenemos, esto también lo tenemos calculado, y ahora vamos con estos de aquí. Primero vamos a ir con las pérdidas en el hierro. Ojo, mucho cuidado. Habitualmente, repito, las pérdidas en el hierro que tomamos son las pérdidas medidas en el ensayo en vacío, pero porque habitualmente, repito e insisto, la tensión del ensayo en vacío coincide con la tensión del transformador cuando está funcionando en la situación en la que estamos calculando el rendimiento. Pero esto aquí no ocurre. Entonces, ¿qué hacemos? Muy sencillo. Vamos a ver, nosotros sabemos que las pérdidas en el hierro, si miramos el circuito equivalente del transformador, vamos a dibujarlo aquí rápidamente. Esta parte ya, bueno, no nos interesa en principio. Esto sería RFE, esto X mu. Nosotros estamos aplicando una tensión primaria, ¿vale? Y las pérdidas en el hierro son las pérdidas que se producen en esta resistencia, ¿vale? Bueno, pues nosotros podemos calcular esas pérdidas. Evidentemente, como bien sabemos, está bien, sí, como bien sabemos, podemos calcular esas pérdidas como la tensión al cuadrado partido de la resistencia. Entonces voy a llamar con un subíndice adicional, que no es el habitual que usamos, pero como aquí van a ser dos valores distintos de PFE, vamos a llamar con subíndice V adicional a las pérdidas en el hierro medidas en el ensayo en vacío. Por lo tanto, la tensión será la tensión del ensayo en vacío. ¿Vale? Esto pues sería tendríamos que sería 300, que es la tensión que hemos usado en el ensayo en vacío, partido del valor de la resistencia. No nos importa mucho el valor de la resistencia, se nos va a ir, ¿vale? No hace falta, la podemos buscar, la hemos calculado antes, pero no haría falta, ¿vale? Esto sería las pérdidas en el hierro que ocurren cuando aplico 300 voltios aquí, ¿vale? Pero si yo aquí aplico 307,5, si aquí aplico 307,5 voltios, tendré unas pérdidas en el hierro distintas. Vamos a llamarle situación X, ¿vale? Por distinguirla. Esas pérdidas distintas pues serían estas aquí. La resistencia es la misma en el circuito equivalente, pero la tensión que estoy aplicando es mayor, por lo tanto las pérdidas serían mayores. En este caso serían 307,5 al cuadrado dividido de RF, ¿vale? Entonces, si yo divido esta parte de la igualdad entre sí, voy a utilizar un color distinto para que se divido esta potencia entre esta potencia, estoy dividiendo esta potencia entre esta potencia, ¿vale? Yo sé cuánto vale esta potencia. Esta potencia es la potencia del ensayo, eran 90 vatios. ¿Vale? Por lo tanto, voy a hacer esta división. Es decir, sería 90 vatios, ¿vale? Entre las pérdidas en el hierro para esta situación de funcionamiento a una tensión distinta de la nominal, sería igual, ahora me voy a este lado del igual, ¿no? A este lado de la igualdad. Como vemos, el RF
aparece dividiendo en ambos sitios, por eso, como decía antes, no nos importa mucho el valor, se nos va a simplificar ella misma. Y nos quedaría 300 entre 307,5, pues al cuadrado, ¿vale? Ya de aquí podemos despejar el valor de PFE para esta situación de funcionamiento a tensión distinta. A ver, lo tengo por aquí calculado, un momento que lo busco. Sería 90, despejando sería 90, y ahora pasa esto, pero al contrario, ¿no? 307 pasa arriba y 300 abajo. Al cuadrado, que no se nos olvide, y sale 94,6 vatios. Es decir, aquí lo vemos, ¿no? Si yo aplico, en lugar de 300, aplico 307 voltios al transformador, me sale, en lugar de 90 vatios, me sale una pérdida en el hierro de 94,6. Perfecto. Y ahora lo que nos queda, esto sería esto de aquí, este cálculo sería este de aquí, ya lo tenemos, y lo que nos queda sería este otro cálculo de aquí, ¿vale? Como comentamos antes, o si tenemos las pérdidas en el cobre nominal y el factor de carga de funcionamiento del transformador, lo podemos usar así, pero si vamos a ver el enunciado que está aquí, perdón, pues lo único que sabemos que son 10 amperios, pero al no tener la potencia aparente nominal del transformador, no la tenemos, no podemos calcular la intensidad nominal, no podemos calcular el factor de carga, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar esta otra expresión, que quizá es más fácil de calcular, ¿no? PCU, a ver, color negro, sí. Entonces PCU sería RCC, por supuesto, vamos a calcularlo en el lado primario, que es el de baja, perdón. RCC del lado de baja, que valía 0,178. Y la intensidad. La intensidad que calculamos antes, perdón, así, aquí está 20 amperios, ¿no? La intensidad del lado de alta es expresada en el lado de baja, ¿no? 20 al cuadrado. Y esto nos sale, a ver, no, 71. Vaya. No sé qué pasa hoy. 71,2 vatios. Esto es PCU. Bueno, pues ya lo único que nos queda es sustituir en la expresión de rendimiento todos los resultados. Tengo que ir a una página. El siguiente sería rendimiento. Igual. Sería la S o SN por C, que eran 6000, el factor de potencia y el 100 para que aparezca en tantos por ciento. Y abajo, la SN por C, factor de potencia, las pérdidas en el hierro a la tensión de trabajo que estamos aplicando el transformador y las pérdidas en el cobre, ¿vale? Y todo esto pues da 96,65% de rendimiento. Y con esto damos por finalizado este problema.